¿Se me escucha? Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo anda? Tardes, se escucha. Ah, acá está, tenía bajo el volumen. ¿Cómo están, chicos? Tenía bajo el volumen de mi computadora y no los escuchaba. Digo, nadie me contesta. ¿Cómo andan? ¿Vieron la noticia que les puse hoy con respecto al seminario o jornadas de investigación? ¿Pudieron ver? No sé si les había llegado ya la comunicación o no. No, Jonathan dice que sí, o entendí mal. Sí, profe, sí, sí, perdón, lo vi, pero no vi el mensaje, vi que me llegó No, un no, no, correo. pero si les había llegado por no el mensaje que les envié yo, sino de la universidad. No que yo recuerde. Porque yo no, o sea, yo soy, es por la cátedra, digamos, y nos mandaron para que les reforzáramos. Pero, Sí, sí, lo mandaron, profe. ¿de dónde, Maxi? ¿Desde dónde? ¿De De... Elía? Sí, ¿En secretaría? sí, secretaría, sí. Bien, igual ahí yo les puse, ¿vieron el link? Está en la página web también del YUR. Igual les puse los archivos, los que me mandaron a mí. También ahí en archivos, creé una categoría de archivos generales en el aula. Fíjense si los pueden ver. Ahí tienen también un trabajo práctico que envía la institución para que realicemos. Pero bueno, eso obviamente depende de sus posibilidades. No sé si quedará grabado, yo no soy parte de eso. No sé si quedará grabado para que lo puedan ver después. Entiendo que es por Zoom, me parece que era. Todo el jueves 30, ¿no? Ah, o sea, este jueves no el otro. Pero bueno, no sé si ustedes tienen clases los jueves. Ah, no, hasta ahora. Sí, sí. Tenemos juego clases, pero presencial, digamos. Ah, claro, no podían suspender, yo sé, bueno, ahí quedan los docentes, supuestamente. Pero bueno, no, está bueno que, o sea, que si pueden participar como eh, es un evento académico científico, ¿no? En cuando se comunica lo que se investiga. Entonces ahí está bueno como ejercicio para que puedan identificar todos los elementos que hemos venido trabajando en los trabajos que van presentando. Entonces está bueno desde ese lugar. Pero bueno, obviamente, por ahí es difícil, se complica para poder participar por los otros horarios y todas esas cuestiones. Así que bueno, bueno, ¿pudieron completar los cuestionarios? A ver, esperen, ahí se los muestro, déjenme ver. Em, Denme un minutito. Bien, tengo del parcial, el primero, parcial Metodología de la Investigación uno, tengo solo tres realizaciones y integración de temas y análisis de textos, siete. O sea, solo tres personas lo han realizado, sí. Tamara, Fabricio y Leandro. No, miento. ¿Por qué me sale? A ver, no, me salen tres para revisar, pero ¿por qué salen para revisar? ¿Mm? La evaluación de la semana pasada, dice, profe. Sí, no, me sale como No, para... le hicimos todo, ¿no? Claro, pero entonces no entiendo por qué, porque creo que ya les dije que yo no utilizo esta herramienta acá en este campus, es distinta a otras plataformas, el cuestionario, entonces no conozco la herramienta, yo acá. Claro, me sale como que tengo que revisar los tres que nombré y los demás dicen aprobados, pero no sé por qué me pide revisarlas. ¿Será que no están aprobadas? ¿Qué tal, Pues profe? ¿Cómo está? Yo de mi parte creo que había un parcial que no llegué a la nota. Puede ser que sea por Ah, eso.
A ver, entonces debe ser eso, claro, me debe salir como que las revise porque no están aprobadas. A ver la otra sí, Leandro, claro, debe ser eso, porque Esa los habla otros de, dicen aprobadas, claro. Vilca aprobado, Bergani aprobado, Vargas, María José no la hizo, Tapia aprobado, Salvatierra aprobado, claro, debe ser eso. Bien, Lescano, no, Romero aprobado, Pérez Jonathan aprobado, Oyarzún aprobado, Mendoza aprobado, Lescano, bueno, dice revisar, González Teresita aprobado, Cárcamo, Micaela aprobado, Bersuk, perdón, Besruk, ¿no? Aprobado, Besrook. Besruk. Andrada aprobada. Bien, y solamente una. ¿Tienen idea qué pasa con María José? ¿Está cursando o no? Porque hace rato que la tengo ausente. ¿Está cursando otras materias o no? ¿Sí? Sí, la verdad bien no sé cómo es su situación porque a veces la vemos, a veces no. No, yo hace rato me llama la atención la asistencia, la veo, está ausente. Me parece raro. Bueno, en realidad les fue bastante bien. No sé si se pasaron las respuestas, no sé, allá ustedes, pero a lo que voy digo, en líneas generales la mayoría está aprobado. Pregunta, ¿qué dudas puntualmente, les voy a compartir pantalla, qué dudas puntualmente encontraron sobre ese examen? Mm, Para que podamos trabajar, así podemos seguir con los temas. A ver, voy a ir acá a Cami. Igual se aprobado con 40%, ¿no? Pero, a ver, la investigación científica, sea cualitativa o cuantitativa, comienza por la hipótesis que se plantea para generar el proceso de investigación. Acá dice la correcta es falso. ¿Por qué? ¿No empieza una investigación por una hipótesis? ¿Por qué comienza? ¿Por qué elemento comienza? Por ¿Por el observación. problema? La ¿Por observas el problema? La introducción. dicen, por la observación, por el problema, ¿y qué más dijeron? Introducción. No, no, no. Introducción es eso a nivel escrito, pero un trabajo de investigación no comienza por el escrito, empieza desde lo abstracto. Un problema. La observación es el método. Sí, es verdad que por ahí hay autores que van a encontrar que dice la observación. Ya sea, pero la observación es todo, o sea, está siempre. Decir por la observación, repito, yo sé que hay autores que dicen eso, pero es como, es muy general, a eso voy, sí, con la observación. Entonces, bueno, podemos decir que algo más concreto, la observación siempre está, pero algo más concreto es el problema o, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los autores? ¿Qué otra opción hay? Si no es un La problema, ¿qué es? observación. ¿Cómo? ¿More? Si no es un problema, ¿qué? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa pueden? Porque no siempre hay problemas. El objetivo. Mm, mm. Esto viene después. Hernández Sampieri dice otra cosa, no un problema. ¿Qué dice? ¿No? ¿No saben? ¿Vieron? Vayan al manual de Hernández Sampieri y fíjense, siempre tengan a mano alguno de los manuales, Sabino o Hernández Sampieri, y fíjense qué es lo primero que plantea en el índice. ¿Cuál es el primer tema que se plantea en investigación? ¿Por qué tema comienza? Bien, mientras buscan eso, sigo. Características del conocimiento científico son racional, profundo, riguroso, predictivo, sistemático. Se construye conocimiento previo, comprobado, obtenido por métodos, técnicas objetivas, todas son verdad. Bueno, ¿por qué es esta? La tercera. ¿Por qué? ¿Por qué dirían? Por ejemplo,
A ver, la primera opción, racional, profundo, riguroso, predictivo, verdadero. ¿Por qué esa no es la verdadera? Porque es falsa. Porque Sí. ¿Nadie? este, los objetivos. Para morir se Por la cortó parte o no racional, sé. no es de... Porque es lo que garantiza que la investigación sea eh, confiable o ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está, garantiza? digamos, está basada sobre previo, Pero ¿y las no otras es un por qué invento, son? digamos. ¿Y las otras por qué son falsas? No, Bien, vamos a la siguiente. Para mm, Carlos, digo, puede ir pasando porque son un montón, ¿bien? Carlos, mm. para Carlos Sabino, los momentos de investigación son, no les voy a dar la respuesta porque ya les voy a decir otra cosa. Para Carlos Sabino, los momentos de la investigación son, bueno, ¿por qué? Ah, respuesta incorrecta. ¿Cuáles hay? ¿Cuáles son los momentos de Sabino? ¿Cuál es la correcta ahí? Yo le coloqué que ninguno es correcto, ¿Por qué? porque cuando lo vi, eh, ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles serían era los correctos? el proyectivo, el metodológico, técnico y al final era el de análisis. Bien. Ese es más fácil, ese es así, o sea, es más técnico, digamos, en la respuesta. El de la Bien. uno profe, también, aparte de un La uno, fenómeno, esa, la respuesta. descriptivo, técnico, analítico, conclusivo, esa. No, la que preguntó primero que la busquemos en el apunte. Aparte de un problema, comienza sobre un fenómeno. No, un fenómeno es otra cosa. Fenómeno lo van a ver en Quali, en metodología 2, lo que es un fenómeno. Bien. Ah, bien, porque ahí en el apunte, capaz lo busqué mal, por supuesto, se dice cómo se define la investigación, ¿Y qué dice? un conjunto de procesos sistémicos, críticos, empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Claro. Pero ahí te está diciendo, está definiendo qué es investigación. Y la pregunta acá es, eh, si la investigación científica comienza por la hipótesis. No, era esta, ¿no? Sí, comienza por la hipótesis, eso te está diciendo. Pero no te está, es por dónde comienza una investigación científica, no qué es. Son cosas distintas. Puede Bien, ser que empiece por un enfoque. no. Bien, sigan buscando ustedes. No les voy a dar la respuesta correcta ahora, ¿por qué? Porque está comprobado que no sirve de nada que yo les dé las respuestas, porque se las voy a dar y va a pasar así como se las he dado en otro momento, va a pasar de largo, entonces no sirve. Bien, ¿De quién? Mío. bien, acá Ah, está, dice, porque yo que mi trabajo. vamos a silenciar a Morena. Ahí está. Bien, cuando Bunge afirma, la investigación científica aborda problemas circunscriptos uno a uno y trata de descomponerlos todo en elementos, todos sería ahí, en elementos, está haciendo diferencia a qué característica de la ciencia. Acá, cuando Bunge dice que la investigación científica aborda problemas circunscriptos uno a uno y trata de descomponerlos todos en elementos, está hablando de qué, qué característica de la ciencia. Bueno, ahí dice la correcta, ¿no? Es analítica. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver lo analítica con esa característica analítica con lo que dice ahí Bunge? Circunscriptos, profe, quiere decir que ya, como que ya son viejos, son antiguos. No, no, circunscriptos que están
En relación a, que hay una relación, que hay... Ah, miren, acuérdense que Bunge viene del lado de la filosofía y vieron que en la filosofía siempre se utilizan palabras como más románticas, si se quiere decir. Pero esto pongan el foco en que la investigación científica aborda problemas donde trata de descomponerlos en elementos, trata de descomponer todo ese problema en elementos. ¿Por qué eso sería analítica? Que es la correcta que está ahí. ¿Por qué no son las otras? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo analítico? Ahí es una cuestión de aplicar el pensamiento lógico, no, ni siquiera de saber. Porque analiza uno a uno cada problema. Exacto. No cada problema, las partes que componen ese problema. Es como la misma la etapa analítica de la enseñanza metodológica a un deporte, ¿se acuerdan? Bueno, ¿a qué se refiere Bunge cuando dice que la ciencia es legal? Dice ahí la correcta, que la ciencia utiliza leyes culturales, naturales y las aplica. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no son las otras las correctas? Las correctas. Porque va a buscar siempre una ley universal que rija, eso decía en el video de la clase. Una ley universal que... Que rija todos los casos similares. Bien, pero fíjate esa que dice, la de arriba, que dice que las leyes de la Constitución establecen que los organismos científicos están enmarcados legalmente. ¿Esa por qué no? ¿Está hablando de las mismas leyes? Bien, sigo. Procesar, analizar e interpretar datos son acciones cognitivas que se desarrollan en la formulación del problema de investigación. ¿Por qué es falso y por qué no es verdadero? ¿Por qué es falso? Puede ser que procesar y analizar no esté dentro de procesar y analizar. ¿El acto de investigar? Claro, como que dice son acciones cognitivas, pero desarrollan la formulación de un problema. Sí. ¿Dónde está Mm, ahí? ¿Por qué es falso? ¿Dónde está lo falso, digamos, de esa formulación? que son acciones cognitivas, ¿no? Que Porque son pasos que hacen mucho procesar, más analizar, adelante, sí, 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 es, ¿Cómo? que son pasos que se hacen mucho más adelante, no en la formulación del Bien, problema, sino ya muy es bien. al No se final. hacen a la formulación del problema, sino después. Bien, muy bien. Hemos podido fundamentar una. No sé cuántas llevamos porque no tienen número. Los objetivos, o sea que me estoy preocupando. Los objetivos de investigación señalan a lo que se pretende conocer, saber. Tienen relación con la profundidad de la información que se quiere conseguir y pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. ¿Por qué es verdadero y no falsa? No hemos abordado en profundidad los objetivos, ¿cierto? Pero bueno, o sea, ahí está bien respondida. ¿Por qué es verdadera? Y yo en ese caso tenía, en los apuntes tenía, cuando lo repasé estaban así explícitamente de esa forma, objetivo de investigación y los tenía enumerados de esa,
con esas esa forma, características. exploratorio, descriptivo, por Bien. eso yo también lo puse como verdadero. Pero ¿y nosotros lo que hemos visto? O sea, ¿qué hemos visto? Porque hay una lógica más allá de que encontraste, vos lo tenés en los apuntes, decís, ok. Pero vamos más allá, para poder fundamentar de por qué esto es así. ¿Por qué? Dice, señalan lo que se pretende conocer y por qué tienen relación con con la profundidad de la información que se quiere conseguir. Y además de las características, porque estas características las hemos visto, ¿cierto? Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. ¿En qué lo vimos nosotros? No en los objetivos, pero ¿en qué? ¿Cómo se llama la palabra o el concepto técnico que hemos visto lo vimos la clase pasada, esta clasificación? ¿Con qué concepto lo hemos visto? ¿Diseño? No. Bien, los diseños de Ah, investigación. Por vos. ende, si yo tengo un diseño de corte exploratorio y descriptivo, todo, desde la pregunta, desde el objetivo, desde la hipótesis, todo va a ser exploratorio y descriptivo. Porque eso habla de coherencia. No puedo pensar en un diseño exploratorio y después mi objetivo va a ser explicar. No hay lógica. Digo, bueno, voy a hacer una cosa y después hago otra. ¿Bien? Entonces todo va a tener esa misma estructura lógica, ¿sí? Característica, de que categorice. Entonces no lo hemos visto puntualmente en objetivos, pero siempre les digo o no. Problema, objetivo, hipótesis, la columna vertebral. Y lo único que se cambia es la forma, la construcción, que uno es pregunta, el otro una afirmación, ¿bien? Y así. Pero la lógica es la misma. Bien, obviamente, señala lo que se pretende conocer, ¿no? Para eso es el objetivo, es la guía. Bien, el planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo. ¿Por qué es verdadera y por qué no es falsa? ¿El investigador tiene ese poder? No sería objetiva la investigación, ya estaría, si el investigador tiene una opinión hecha, Sí, pero mira, Maxi, más allá de que dice no puede, fíjate la segunda parte después de la coma, pero, sí, esa es la parte más importante. sí, Lo otro ya. Pero el investigador debe cuestionarse la primera frase ya sabemos que es así, ¿cierto? Pero sí. acá el tema me parece que es la segunda. Pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético investigar esto. ¿Qué dicen? Y Sí, porque lo de que venía diciendo última. verdad. ¿Por Dale, qué? ya no. Bueno, dale que a vos se te escucha menos, Gaspar, después. No, que a lo que yo voy es que, o sea, más allá que todo pueda ser investigado o no, cuando uno hace investigación se tiene que plantear si lo que uno está investigando puede de alguna forma afectar la dignidad de una persona o aspectos como eso. Entonces, Ujú. en ese sentido, cuando vas a la investigación, tenés que cuestionarte qué impacto va a tener lo que estás investigando. Bien. Por- Supongo que perdón, profe, ¿no? Cuando el investigador hace las entrevistas, pide, ¿no? El consentimiento de la sí. persona. Sí, no lo hemos visto, pero algo, porque es todo un tema, es más, toda una rama disciplinar, la ética y la moral, sobre todo la ética en la investigación. Es como en el comportamiento ético, o sea, acá es más fuerte. En la ciencia, esto que tenemos como la vida ciudadana, bueno, en investigación es todavía más fuerte. Tiene que haber una ética y una moral mucho más fuerte, ¿sí? Por lo que dice Gaspar, por el impacto, por el daño que podemos producir con la investigación o con el mundo de la ciencia. Sí, sí. Por ejemplo, no mentir, no falsear datos, no modificar datos, ¿no? O sea, no, es como, y es súper fácil hacerlo, porque ¿quién va a venir, ¿no? A mirar mis resultados? ¿Quién? Digo, entonces es fácil en este mundo, digamos, de la ciencia hacer eso. Generar datos falsos, ensuciar muestras, meter esta subjetividad personal. Entonces, la ética es un punto muy, muy fuerte. Bien, el momento, no vamos a ver todas, pero por lo menos por arriba. El momento, Profe, sí, por eso les preguntaba al- si tenían alguna duda en puntual. Sí,
En lo de falsear datos y eso puede ser en lo político, ¿no? En lo que en todo. decían que falsearon los datos del INDEC, los índices de pobreza, eso. Ahí está, exacto. Sí, eso más a nivel de política, pero suponete, hay también una cuestión, los investigadores en general, hay esto como vieron como los periodistas, de inventar notas, inventar cosas, hay una necesidad dentro de esa ambición de ser reconocido, ¿no? O sea, entonces de descubrir cosas, entonces, o patentar cosas, entonces en ese afán es fácil, digamos, caer en esa tentación, ¿no? De mentir, justamente. La falta de honestidad y transparencia, por eso en el mundo de la ciencia hay que mostrar todo lo que hacemos, fundamentar todo, explicar todo con lujo y detalle, porque eso da transparencia al proceso. Cuando algo es falso o te faltan cosas, ¿viste? Es cuando uno miente, ¿viste? Siempre hay cosas hay datos, hay agujeros en el discurso, ¿no? Bien, bueno, esta está mal. El momento en que un investigador se encuentra analizando los datos de su investigación, podemos decir que se encuentra cuando está analizando los datos, ¿en qué momento está? En el momento técnico. Bien, el momento técnico. Ujú. Bien. Eh, ninguno de los anteriores dice ahí la respuesta correcta. Dice ninguno de los anteriores porque fue lo que dijo fue lo que dijo Tamara, que el último es el de coso, el de análisis, que ahí Bien, no está. está bien. El momento técnico es el momento de trabajo de campo, cuando yo voy a relevar los datos. Exactamente, sí. Así es, está muy bien. En el diseño de investigación que pertenece al momento proyectivo, Sabino propone plantear las técnicas de recolección de datos. ¿Qué dicen? Ahí se plantean las técnicas de recolección de datos. Bueno, ahí está la respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué es falsa? ¿Cuándo se plantean las técnicas de recolección de datos? ¿En qué momento, según Sabino? En el metodológico. Bien, en el metodología, en el cómo vamos a hacer esto. Bien. Según la clasificación tradicional de la ciencia, Bunge, bueno, esto nosotros no lo habíamos visto puntualmente, pero, a ver, eh, la medicina es una ciencia, esto no lo vimos porque es muy teórico, pero bueno, lo podemos hablar ya que estamos acá. ¿La medicina es humana, social, cultural? Sí. ¿Es natural? Sí. Tiene como un complemento ahí como dual. Bien, ahora, ¿qué es lo fáctico y qué es lo formal? A ver si alguien sabe la diferencia. ¿Qué es lo contrario? Fáctico y formal. ¿Quién sabe qué es una cosa u otra? ¿Qué comprendieron por qué es una cosa y otra? ¿Por qué la medicina no es una ciencia formal? Algo de esto vimos muy al principio. Algo vimos. Con lo que era Porque es aplicada. empírica es, sí. Claro, con lo que era aplicada y formal. ¿Se acuerdan las diferencias entre ciencias formales y ciencias o en la generación de conocimiento formal y la generación de conocimiento más aplicado, ¿no? La ciencia tiene dos categorías. Ahí está como fáctica y formal. También puede ser lo que es formal y aplicada. Estaba relacionado con lo formal, el generar conocimiento por el conocimiento en sí mismo. Bien. Y el aplicado, el fáctico, de facto, de hecho, tiene que ver con la ciencia aplicada, ¿sí? A la realidad. La medicina está dentro del mundo de las ciencias aplicadas, o sea, esto de poder dar respuesta, mejorar procesos dentro del mundo de la medicina. Pregunto, ¿la educación física, dirían, qué ciencia trabaja? ¿La formal o la fáctica? Y de todas esas, ¿es natural, humana, social, cultural? Si yo les dijera en esta pregunta, ¿cuál es la educación física? ¿Qué es? ¿Qué características tiene a nivel de ciencia? Según la clasificación de Bunge, ¿no? ¿Qué es? Práctica, ¿Cómo? Humana, práctica social puede y ser, cultural. Bien, ¿por qué? ¿Por qué fáctica? A ver, Porque acá dice que se ocupan del mundo físico. ¿por Y no qué? sé. humana, social y cultural.
también. ¿Por qué, Tami? ¿Qué dice ahí? De lo físico, del mundo físico, digamos, Sí, lo real. pero Porque se ¿por qué basa no en es los formal? hechos, ¿Cómo? ¿Dan? porque la fáctica se basa en los hechos. O sea, Sí, pero ¿por qué no es formal? Porque no es ideal. Bien. Se acerca más a lo empírico, a la vida práctica. Bien. No tanto en la teorización, si bien tenemos, ¿no? Pierre Parlevas, a Manuel Sergio con la motricidad humana, a Pierre Parlevas con la praxeología motriz, ¿sí? Toda esa parte de la educación física como ciencia. Tenemos toda una línea de desarrollo a nivel de ciencia, ¿sí? Pero fundamentalmente, o sea, la educación física en sí es fáctica. Bien, que tiene también que ver con esto, ¿no? Pura, aplicada. ¿Qué tipo de ciencia tiene por objeto conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados? Las leyes generales de los fenómenos que se estudian. La pura, la aplicada, la explicativa o la explicativa. La pura, ¿pero por qué? ¿Qué es la ciencia pura? ¿A qué se le llama ciencia pura? Tiene que ver con esto que veníamos hablando, es lo mismo. Lo que pasa son distintas categorizaciones, distintas palabras, pero es lo mismo. ¿Cuál era el objetivo de la praxeología motriz? La conocen, ¿no? Eso lo vieron en TEF, ¿o no? ¿Qué buscaba la praxeología motriz? ¿O qué es la praxeología motriz, por ejemplo? ¿O la motricidad humana de Manuel Sergio? ¿Qué es? Estos profesores, estos docentes, estos científicos, quisieron dar soluciones a problemáticas en la educación física. ¿O qué? No recuerdo, claro, justo ¿No se ese acuerdan? contenido. Ese Bueno, contenido no sé si... pero el hecho de motricidad humana, la motricidad humana, el ¿saben? movimiento, el movimiento. Movimiento es otro concepto de motricidad, ¿o no? Mm. ¿No? ¿O son sinónimos? ¿Motricidad es sinónimo de movimiento? Chicos, ¿qué es la motricidad? Miren, si me dicen que aprobaron TEF y no saben lo que es la motricidad, me da un infarto acá mismo. ¿Qué es la motricidad humana? Y mirando la educación física como ciencia, ¿qué es la motricidad humana? ¿Qué elemento es de la ciencia? La motricidad es la capacidad que tiene el cuerpo no sé, Coordinar y ejecutar movimientos. ¿Cómo Agus? Es la capacidad que tiene el cuerpo de coordinar y ejecutar movimientos. Bien, a ver, y esto voy a hacer margen porque me parece importante aclararlo en educación física. En educación física actual y más desde estas corrientes teóricas, ya no hablamos del cuerpo, ¿sí? Hablamos de la persona. Entonces, la capacidad motriz de una persona, no del cuerpo. ¿Por qué me hablan del cuerpo como si fuera, no sé, la mente por un lado y el cuerpo por el otro? No. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de corporeidad, que es distinto, no es sinónimo cuerpo y corporeidad. Si no son sinónimos. Ya no hablamos más del cuerpo, no hablamos más del movimiento. El movimiento es todo. Por ejemplo, voy a citar, bueno, ustedes en tercer año espero que lo vean, el año que viene van a tener una materia que se llama cuerpo y movimiento, justamente porque está claro, vieron como tienen también didáctica, creo que ustedes tienen didáctica, no me acuerdo cómo se denomina creo, DGB, creo que sigue con esa denominación porque son denominaciones viejas. Bueno, cuerpo, movimiento, la materia también. Pero bueno, voy a citar a un autor, un cantautor argentino que se llama Drexler, que lo deben conocer,
se las recomiendo el tema, se llama En Movimiento, y termina el tema diciendo, si quieres que algo muera, déjalo quieto. Entonces, ¿qué es el movimiento? El movimiento es todo, el movimiento es vida. Movimiento de las plantas, movimiento de todo lo que vemos. El movimiento va más allá de las personas, ¿sí? El movimiento es parte de la vida universal de todos los seres vivos. Cuando hablamos de motricidad, ya habla específicamente, que no es movimiento, es mucho más complejo la motricidad, a lo humano. Bien, con todos sus componentes de propiocepción, corporeidad, motricidad en su gama más amplia. Entonces, la motricidad no es solo la capacidad, la motricidad es la expresión humana en todas sus formas y de esplendor, que se encuentran atravesadas por múltiples factores sociales, culturales, religiosos, económicos, de todo, ¿bien? Entonces, la teoría de Manuel Sergio de motricidad humana, ¿cuál era el objetivo? No era dar solución a la educación física, sino es generar conocimiento en sí mismo a partir de leyes generales nuevas en la educación física, ¿sí? El fenómeno estudiado sería la educación física en este caso. La motricidad humana es el objeto de estudio de la educación física como ciencia. Para que una ciencia sea ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. La motricidad humana, dentro esta ciencia de Manuel Sergio, y la praxeología, dentro de la praxeología motriz de Pierre Parlevas, era la praxia, las praxias motrices, la práctica motriz consciente, la conciencia, el lóbulo frontal puesto en todo lo que hago, que levanto un brazo, ¿sí? Y pego a un pase, lo que sea. Entonces, no estaba buscando la educación física resolver problemas de la educación física en sí, sino generar nuevas corrientes teóricas para poner a la educación física en un nivel más objetivo, que es lo que busca la ciencia, de esa realidad de la educación física en la humanidad, y plantear otras teorías y otras corrientes y otras formas de pensar distinto y dejar de hablar de cuerpo, porque la educación física no trabaja con cuerpos, y menos con movimiento. Trabaja con la expresión motriz de la persona, con todo lo que conlleva, lo emocional, lo psíquico, todo, todo. ¿Bien? Entonces, eso es pura. La ciencia pura no busca resolver problemas, no es la aplicada sería lo contrario, ¿no? Que yo busco, bueno, ¿por qué los profesores de educación física, con toda la formación que tienen, siguen hablando de cuerpo y movimiento? ¿O siguen hablando de la educación del cuerpo? No lo sé. Podríamos empezar a investigar por qué esto sucede. Bien. Y yo puedo partir de una hipótesis. Es porque no saben. ¿Sí? La ignorancia o la falta de contacto con las nuevas teorías no son nuevas, son ya bastante viejas. Es más, ya hay nuevas teorías. ¿Bien? Pero bueno, o sea, mi hipótesis primaria diría que los profesores de educación física o los futuros profesores de todavía de formación física siguen plasmados, posicionados sobre corrientes teóricas antiguas, obsoletas hoy en día. Y hipótesis 2 o la fundamentación podría ser también de que la gran falencia que tienen los institutos de formación docente en educación física, donde indudablemente los docentes de los profesorados no están formados en las nuevas o en las líneas actuales, las corrientes actuales constructivistas de la educación física. Siguen posicionados sobre paradigmas conductistas. ¿Bien? Bueno, una serie última, ¿sí? Porque vamos a la clase hoy. Una serie de pasos para alcanzar un objetivo es, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la diferencia entre metodología, método, técnica? ¿Cuál sería acá la metodología de esto, de la serie de pasos para alcanzar un objetivo? ¿Cuál sería la metodología de eso? Por ejemplo, ¿cómo sería la definición de metodología, digamos? ¿Qué más le falta a esto para que sea metodología? Una serie de pasos para alcanzar un objetivo. ¿O cómo definirían una metodología? Tengo procedimiento, había anotado metodología, tengo procedimiento en base a un método de trabajo, metodología. Bien.
Bien, muy bien. Bueno, eso es más puntual, ¿no? Bueno, miren, bueno, y así son muchísimas. Mi sensación es que la mayoría han aprobado igual, es un 40% con el cual aprueban, pero mi sensación es que, eh, ay Dios, los perros no dejan de ladrar. Mi sensación es que es como que han tenido suerte, porque, o sea, no, lo importante es tratar de fundamentar. Bueno, es esta. Bueno, ¿por qué? Piensen, ¿sí? Y si no saben o no saben cómo fundamentarla, o sea, lo anotan y lo hablamos acá, ¿bien? Pero eso es lo más importante, que puedan comprender por qué esa es correcta o por qué es incorrecta, ¿sí? Yo sé que es fácil hacer el tate en digamos, y hay una cuestión de probabilidad que ya vamos a comenzar a ver, pero bueno, no sería la idea, ¿sí? Bueno, ¿cómo sintieron el cuestionario? Muy fácil, ¿cómo lo sintieron? Y yo desaprobé el más cortito, profe, así que imagínese cuando me habilitó para el de 40 ya estaba regalado. Pero sí, me pareció, por lo menos para mí, conceptualmente, yo tenía anotado algunas cosas, además con Gaspar tenemos un drive donde a veces vamos poniendo algunas cosas de las clases y no estaban, entonces me pareció, capaz que no estamos acostumbrados ya tan extensivo, pero sí tenía mucho conceptual, entonces, por lo menos a mí me costó bastante. Bien, igual había muchas preguntas para pensar, o sea, que era más de deducción a partir de lo que hablamos acá. Tal vez estamos muy acostumbrados como pregunta-respuesta, entonces buscamos como la respuesta puntual. Y ahí muchas, les puedo asegurar que muchas de esas respuestas no las van a encontrar en ningún lado, porque son de razonamiento, si bien es múltiple opción, pero hay que razonar. Bien, así que bueno, mi consejo es ese, que no se confíen tanto de los apuntes, sino que traten de desmenuzar y comprender, procesar las respuestas. Lo que pasa, bueno, sí, si se le pone tiempo ahí es más difícil, ¿no? Bueno, pero bueno, eso les diría que vuelvan a revisar, anoten, porque no nos da acá el tiempo para mirar todas una por una, pero anoten las dudas conceptuales. ¿Y por qué yo no les doy la respuesta? Les dije, porque no es está comprobado desde las neurociencias, no sirve de nada que yo les dé la respuesta. Pero bueno, les voy a decir la de la primera. Siempre lo hablamos eso. No solo una investigación comienza desde un planteamiento, desde un problema que yo observo, ¿por qué pasa esto? ¿No? Sino también de una idea. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les daba el ejemplo de, a ver, la educación física escolar satisface las necesidades actuales o las necesidades emergentes de las nuevas generaciones? Y no estoy planteando, no es un problema. Yo, por lo menos, no estoy diciendo que hay un problema así o no lo estoy tomando como un problema. Simplemente me estoy preguntando si la educación física actual satisface las necesidades de las nuevas generaciones. Bien, es una idea de investigación. Entonces, problema o idea. La observación va a estar siempre a través de observo el problema u observo la idea, se me ocurre, ¿no? Observar no es solo para afuera, también observar nuestras propias ideas, que eso es una capacidad, una habilidad metacognitiva que tiene que ver con la reflexión. Bien, bueno, así que les diría eso porque son muchos conceptos, son muchos temas, ¿no? Entonces, anoten lo que más dudas tengan, pero no podemos volver a como a repasar todo, bien, ni todo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo de la actividad de la clase. Ahí les comparto pantalla. Esperen que tengo un mensaje. Les voy a compartir la clase de hoy. Desde Tania. Bien, les voy a dar la actividad. No sé si alcanzaron a leer o no la clase, pero lo que sí vamos a hacer, les voy a dar un tiempo para que miren, anoten, a ver, anoten lo que, por lo menos que busquen, que cuando vuelvan hablamos. Pero bueno, vamos a hablar. Miren, voy a ubicar en el espacio. Estamos en el segundo momento, el momento metodológico de Sabino. Lo primero que yo planteo, o sea que tengo que especificar acá, es decir, bueno, ya el diseño. Ok, listo. ¿Qué tipo de diseño es esta investigación? ¿No? ¿Qué tipo de diseño? Bueno, es descriptiva, exploratoria. Después,
¿Se acuerdan que vimos otro también, no? Transversal, longitudinal, bueno, experimental, no experimental, cuasi experimental. Bien, lo siguiente es, digamos, explicar o explicitar lo que es el enfoque metodológico que voy a utilizar, cuál y cuánto y mixto. Bien, bien, lo siguiente antes de la operacionalización de variables y todo eso que viene después, es esto, la muestra, ¿sí? Lo que tenemos acá, población y muestra. Voy a ir a los objetivos. Yo para ordenarlos en el paso a paso. Entonces, seguimos en el segundo momento de Sabino, el metodológico, y acá simplemente vamos a, el primer objetivo, como dice ahí, Profe, Nada, tiene el profe. micrófono apagado. que lo apagué recién, ¿no? O desde cuándo me dejaron escuchar. Me pareció cuando lo corrí. El de objetivo no se escuchó nada. Ah, cuando corrí Es que no sé por qué no me manda el cursor y lo tuve que hacer la mano. Bien, el primer concepto, el primer objetivo que dice conocer las nociones universo, población y muestra. Sí me escucharon lo del el segundo paso, ¿no? De Sabino, el segundo momento. ¿Lo escucharon eso? El diseño, el enfoque, muestra. No. Tipo de diseño, enfoque. Sí, y muestra. Bien. Entonces, acá viene este paso, es el tercero de este momento. Entonces buscan este concepto de universo, población y muestra. Cuando vuelvan, hablamos estos conceptos. ¿Qué entendieron ustedes por estos conceptos? Universo, población y muestra. Después dice, definir y discriminar, o sea, discriminar es saber diferenciar, ¿no? Porque no son sinónimos, que es un universo, que es una población y que es una muestra. Bien, después dice, distinguir entre los diferentes tipos de muestras, fíjense, ¿no? Dentro de lo que es muestras. Conocer y aplicar el procedimiento, esto ya lo vamos a ver. Evaluar la pertinencia de cada tipo de muestra diverso. Comprender la importancia de la representatividad. Esto lo vamos a hablar. Entonces, dejo de compartir y les digo la consigna entonces de la actividad. Que vayan a la clase y simplemente les voy a dar un tiempo para que vean estos conceptos, a ver qué comprenden ustedes, vuelven y los hablamos. Entonces, repito, universo, población y muestra, esos conceptos. El otro concepto, en un segundo paso, es muestreo. ¿Qué es el muestreo? Bien, y los tipos, lo que vean de muestreo. Y el último son 3 puntos. El último es errores en la selección de muestra. Bien, errores en la selección de muestra. Esos 3 puntos. Entonces repito, concepto de universo, población y muestra. Después otro concepto, muestreo. Y otro apartado, digamos, lo que son los errores en la selección de muestra, que son, no es tanto los errores más comunes. Esos 3 puntos. ¿Los anotaron? Bien, no me acuerdo cuántos grupos eran acá en esta aula. ¿Cómo? Hoy Jonathan, somos, vamos a hacer 3. bueno, hago 4 por las dudas. 15 minutos está bien. Bueno, no importa si hay algo que, más o menos lo que comprendan por arriba, sí. Y venimos y hablamos. Ahí están las salas abiertas. Creo que les puse a ustedes para elegir. Empiezo a contar a partir de que se vaya.
Bueno, volvimos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con los conceptos? ¿Pudieron encontrar qué es universo, población y muestra? ¿Qué es? A ver. Bueno, nosotros ahí con Jonathan y Tami, se escucha, ¿no? Eh, Pusimos el universo como el objeto de estudio, todos los elementos de lo que queremos saber. La población sería como el conjunto de esos elementos que comparten alguna cualidad o que tienen algo en común que es de nuestro interés para la investigación. Y la muestra es un subconjunto seleccionado de esa población que se definió y con la característica que tiene que ser representativo de ese conjunto. Bien, no entendí universo. ¿Podrías repetir, Gaspar, qué es universo? Sí, es el que más duda teníamos cuando lo definimos, lo habíamos puesto como, Mm. está definido como el objeto de estudio. Entonces son todos los elementos. Para universo, eh, el objeto de estudio. ¿Eso? Cuando me lo hacía así me hace dudar. Eh, ¿Cuál es el objeto de sí, estudio en una investigación? Un conjunto. lo que vamos a estudiar. Bueno, ¿y el universo es el objeto de estudio? O sea, son los elementos de ese objeto de estudio. ¿Qué es? No es específicamente los elementos, es otra palabra de la investigación que ya hemos visto. Cuando hablamos de universo, población muestra, tiene que ver con un elemento técnico del planteo problemático. ¿Con cuál? ¿El objeto de estudio? El objeto de estudio, ¿por qué está constituido? ¿Cuál es el objeto de estudio en una investigación? Una idea o un problema, ¿no dijo? ¿El ¿Pero problema? qué? ¿Qué del problema? Un problema está construido por elementos técnicos, digamos, hablando en metodología de la investigación, ¿no? En el método científico. ¿Cuál de esos elementos del planteo problemático o sea, el objeto de estudio está constituido por qué del problema? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, población, universo, población muestra está relacionado con otro elemento, no con objeto de estudio, con otro elemento del planteo problemático. ¿Con cuál? Mm, ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio la clase pasada o no? En la hoja de Word, que fuimos armando un problema de investigación. Bueno, ahí vimos esos elementos. La Los volvimos a hipótesis. repasar. Sí. ¿Cuál es el objeto de estudio en una investigación? Y que tiene que ver la población, la muestra del universo con ese objeto de estudio. La estadística. No. Las variables son ¿Las variables constituyen qué? ¿Cuál de los elementos eso? De los que nombramos o que nombré. Sería la población, una determinada población, ¿Las variables? No. no delimita qué se va a estudiar, ayuda a delimitar. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es lo primordial de un proyecto, de un trabajo de investigación, de una investigación. Es como el Ah, núcleo de la célula, les diría. Por eso es objeto de estudio. ¿Qué se estudia en este trabajo? Este. Este es el objeto de estudio. ¿a qué o a quién se va a investigar? No, ese es el otro elemento. AUS, ¿cómo se llama eso técnicamente? Y tiene que ver con la población, el universo y la muestra. ¿Cómo se llama ese elemento? ¿No tomaron apuntes de la clase pasada? ¿La hipótesis? No.
La hipótesis no es un elemento del planteo problemático, es un supuesto que viene después, pero no es parte del problema. Cuando hacemos, o sea, cuando definimos el objeto, definimos, son las variables lo que se definen ahí, en el Bien, objeto. es la relación entre esas dos variables o más. Bien, el objeto de estudio es lo que yo voy a estudiar, como dice la palabra, objeto-sujeto. Yo sujeto, investigador, estudio un objeto. En este caso, objeto de estudio es el nombre técnico. Es esa relación entre esas variables. ¿Qué pasa entre esas variables? Eso voy a ir a observar y estudiar. Ok. Ahora, el universo, población y muestra, que también va en el problema, pero ¿cómo se llama técnicamente? ¿Cómo se llama? En la clase pasada, cuando hicimos ese análisis más sintáctico, identificando los elementos, ahí lo rescatamos también. Vamos un paso atrás. ¿Qué elementos, cómo construyo, técnicamente hablando, un problema de investigación? ¿Cómo se formula? ¿Qué voy poniendo? ¿Qué pongo primero? En el planteo problemático, en la pregunta. ¿Qué pongo? La idea o el problema. Sí, todo eso es el problema, pero ¿qué pongo primero para construir el problema? Y lo que yo quiero resolver en base a El fundamento. ¿A qué va? La fundamentación no va en la pregunta problema. Sí, Agus. A lo que vamos a investigar o a quién no. Primero pongo a quién vamos a investigar. ¿Qué pongo primero? La observación. O sea, hay una relación. ¿Quién habló? ¿Maxi? Me parece como que Maxi habló, pero una voz femenina. No, no. ¿Qué? No sé quién. Chicos, a ver, díganme un problema de investigación, a ver. Cualquiera. El nivel de actividad física en los adolescentes. Bueno, ¿qué es el nivel de actividad física? ¿Qué es? Hablando técnicamente en investigación, ¿qué es? Una variable. ¿Qué de las variables? Bueno, el nivel de educación física. ¿Dijiste eso, Leandro, el nivel de educación física? El nivel de la actividad física en los Ah, adolescentes. de la actividad física. Bueno, ahí habla de las variables propiamente, pero eso no es un planteo, ese es el tema. ¿Cómo sería un planteo problemático? Por eso están las variables solas, como dijo Gaspar. Unidad Algo de le análisis. falta ahí para que sea un problema. ¿Qué tiene que haber? Porque ahí están solo las variables. Ese sería el tema. A todos les pregunto, ¿qué falta ahí para que sea La un pregunta. problema? ¿Pero qué? ¿Falta algo? Un planteo problemático Está sobre el nivel de actividad física en adolescentes, era así, Leandro. Son las dos variables. Pero yo ahí no tengo un problema científico, si me quedo ahí solo con eso. ¿Qué me falta? Una Plantear el problema. hipótesis. No. ¿Cómo? Plantear el problema. Bueno, ¿pero qué? A nivel técnico, ¿qué me falta? A ver, ¿qué le pondrías vos, Lean, para que sea un problema científico? Pregunta de examen. ¿Qué es un problema científico? ¿Qué dirían? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es un problema científico? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a empezar a practicar definiciones técnicas, ¿sí? Para aclarar. Es un problema. ¿Qué es un Mm, planteo? ¿Qué es un problema científico? ¿Qué dicen los autores?
con esto? ¿Cómo definirían un problema científico? Viene por el lado de Son, que Sampieri plantea un problema de investigación, los cinco elementos. No. Ese es lo mismo que nosotros vimos a nivel de la problematización con Inou. Ya esa es como, es todo el armado del, ¿viste? Del paquete, digamos, por así decirlo, el paquete de viaje, ¿viste? Con todos los elementos que tienen que tener. Pero el planteo problemático en sí como una formulación nada más, interrogativa o afirmativa, que es un problema científico, pregunta de examen. puede ser una pregunta o una situación que surge a partir de una ausencia de conocimiento sobre el tema. Bien, no es de referentes propios, pero sí, está bien. Yo tengo anotado, profe, A ver, acto, acto de convertir una situación, un fenómeno, una idea en un objeto de investigación. bueno, también, sí, es válido. Ajá. Bien, bien. Son como definiciones más globales, más abstractas, ¿no? Bueno, ¿qué me falta en este? Tengo las variables, el nivel de actividad física y los adolescentes. ¿Qué me falta para que se convierta en un problema científico o en un objeto de estudio? Ahí no es un objeto de estudio, es un tema. Problematizarlos, o sea, tenemos que decir de esas dos variables qué es lo que vamos a investigar. Exacto, bien, Si bien. notamos un nivel bajo, Mm. como por qué el nivel de actividad física en adolescentes es menor que hace 10 años atrás. Bueno, Y bueno, Los la relación, necesitamos tener un antecedente, ¿no? Pero el vínculo, lo que une esas dos variables, porque yo no voy a estudiar esas variables en sí, voy a estudiar cómo se relacionan, cómo interactúan entre sí. Ok. ¿Qué más? Entonces ahí ya esa relación entre esas dos variables es mi objeto de estudio. ¿Qué más tiene que tener una pregunta problema científica? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos técnicos, además del objeto de estudio? ¿Qué más? ¿Una teoría, profe? No, Mm, estoy mm. tirando acá apunte, pero a lo loco, profe, ¿eh? No hay más, ¿eh? unidad de análisis, Bien, Maxi, muy bien. La unidad de análisis. ¿Y qué es la unidad de análisis? Bien, ¿qué es la unidad de análisis? me- Ya lo han nombrado todos, pero vos estás diciendo el nombre técnico. Te digo si una pista te sirve. los objetos propios de la investigación, de problemas, en este caso los estudiantes, o Bueno, como a eran los través de adolescentes. quiénes vamos a observar ese objeto de estudio. Vamos a analizar o estudiar ese objeto de investigación. Bien, que tiene que ver con el concepto de universo, población y muestra. ¿En quiénes? Bien. era unidad de análisis entonces En los Unidad de el adolescentes. término que análisis. estamos buscando. Sí. Entonces, el nivel de actividad física en relación con los adolescentes o en los adolescentes, ¿de dónde? ¿Cuál podría ser mi unidad de análisis? Y ahí tenemos que elegir un lugar, delimitar Bueno, sí. un- ¿Los adolescentes de dónde? De la escuela, los que van a la escuela. Bien, los escolarizados, ok. Adolescentes escolarizados ya me habla, ¿cierto? Un recorte en quiénes, digamos, una de, identificación. de tal a tal edad. Bien, ¿y qué más me falta? A nivel técnico, en el problema. ¿Qué más me faltan para que sea un planteo problemático? ¿Qué otros elementos me faltan? Los últimos. Ahí también iba la unidad de observación, Y de el lo que estamos hablando objeto, recién. Bien, no les quiero mezclar. Por lo el general, la unidad objetivo. de observación coincide con la unidad de análisis, por lo general, pero supónganse que yo puedo investigar esto en los adolescentes escolarizados, pero a través de documentos, suponete. Entonces ahí mi unidad de observación serían los documentos. Bien. Bueno, pero ¿qué me está faltando? Eso por ahí no hace falta
que se explicite ahí en la unidad de observación es como más de tras bambalinas, digamos, pero es importante que la identifiquen. Pero ¿qué me está faltando que tiene que estar ahí explícito, clarito? ¿Qué más tiene que tener ese problema? ¿Un objetivo? No, el objetivo es otro elemento. Más adelante. No es o sea, no es del problema, de la construcción problemática, es otro elemento, digamos, que tiene los mismos elementos que el problema. ¿Bien? Nada más que se le agrega el verbo, pero es otro elemento de investigación. Yo acá, Una ¿qué? una recolección de datos, No, no una sé. hipótesis. Son todos elementos. Eso, recolección de datos habla de una parte dentro de un momento de la investigación. La hipótesis es un elemento de investigación. Bien, hay que definir como técnicamente a qué pertenece cada cosa. ¿Bien? Una cosa son los momentos y los pasos dentro de esos momentos. Otra cosa son los elementos de investigación. ¿Sí? Una cosa es con qué, otra cosa es cómo. Son todos, fíjense, lo que pasa en el momento que lo hacemos, obviamente usamos todo así, pero hay que saber bien cómo discernir qué es un instrumento, qué es un elemento, qué es un momento. Chicos, se los he repetido millones de veces. El anclaje, el recorte temporal y espacial. Ok, vamos a investigar el nivel de actividad física en adolescentes escolarizados o del nivel secundario, si quieren, em, de, de Río Gallegos, ¿bien? En el 2025. ¿Dónde y cuándo? Anclaje temporal y espacial. Esos son todos los elementos técnicos de un problema. Objetivo va a tener los mismos elementos, le agrega el verbo. Hipótesis va a tener los mismos elementos, nada más que además agrega como el resultado, ¿no? ¿Cómo va a ser esa relación entre el nivel de actividad física y los adolescentes en el nivel secundario en Río Gallegos en el 2025? Va a ser de esta forma, bla, bla, bla. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a la clase esa que vieron. Universo, población, muestra, tiene que ver con la unidad de análisis. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué es? Vamos, pongamos en práctica, o sea, pongámoslo en ejemplos para comprender mejor los conceptos. Por lo que dijo Gaspar, universo estaba más confuso. Bueno, ¿qué dirían en esto, en esta construcción de este problema que acabamos de armar? ¿Cuál dirían que es la población y la muestra? Y el universo, a ver si lo alcanzan a detectar. Piensen. En este ejemplo que dimos, de los adolescentes de nivel secundario en Río Gallegos. ¿Cuál? Ahí es la muestra, la población y el universo si se animan, si identifican. Yo me animo por ahí al revés, o sea, de más grande a más Bien, chiquito, porque vos decís, sí. el universo serían los adolescentes, que es mi unidad de análisis. La Los adolescentes de todo población, el mundo. sí, adolescentes Ok, como tales. Y bien. la población la reduciría a, habíamos dicho, eh, adolescentes de la universidad, entonces a adolescentes universitarios. Ok, de Y todo el la muestra mundo. la tomaría. No, no, bueno, de Río Gallegos. Ah, bien, Sí, porque bien, si a no ver. si no la población sería muy grande. Sí, de Bien, todo. entonces el universo serían todos los adolescentes. En O la podríamos agarrar los población, adolescentes de Río Gallegos. Vamos. Adolescentes de Río ah, Gallegos, el universo, ok, la población, eh, adolescentes universitarios de Río Gallegos, ok, y la muestra la haría en base al método que use de muestreo, definir un grupo de esos adolescentes que me han servido a mí que sea representativo de Río de la Gallegos. población de Río Bien, Gallegos. bueno, bien. Esa es la lógica más o menos, ¿sí? Bien, espero que vea el La chico. muestra podría ser también, no sé, supongo la cantidad de chicos, bueno, la población, 200.000 chicos universitarios y la muestra la minimizo en que quiero estudiar, no voy a estudiar a los 200.000 chicos. La muestra voy a analizar a 500 chicos, digamos. Y, y el muestreo sería en chicos de primero y segundo y tercer año. Bien, ahí Yo te lo, puse otro concepto, a yo lo muestreo. relacioné así. Bien, a ver, ¿qué es el muestreo? A ver, hablemos ahí.
y vamos a volver a los otros conceptos igual. Se me perdió el adaptador. ¿Qué es el muestreo? ¿Qué comprendieron que era el muestreo? Nosotros anotamos que sería seleccionar una parte de la población para estudiarla, con el objetivo de generalizar o comprender en profundidad. Bien, pregunto, ¿por qué hablamos de muestra y de muestreo? ¿Qué dicen? ¿Qué comprendieron? Porque no son sinónimos. Porque muestra, digamos, se habla de un objeto, no es un sustantivo, y muestreo también es un sustantivo, pero habla más como, o sea, no son sinónimos. ¿Qué comprenden? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Puede ser, profe, que la muestra hay que seleccionar algunos elementos de una población en sí, y el muestreo ya va dentro de esa selección lo tengo anotado como una parte de esa población. O sea, la muestra es donde yo quiero hacer el análisis o la investigación, Sí, selecciono algún elemento en particular y de ese la es tu población. muestreo. La muestra es más específica y el muestreo va más en general. Bien, miren, El, la el muestra, muestreo podría, perdón, profe, el muestreo podría ser, no sé, 200.000 chicos escolarizados y la muestra podría ser la selección de un número menor de esos chicos. bien, no pasa por ahí, no, eso es población y muestra, Maxi. Esa diferencia que vos dijiste recién es la Sí. diferencia entre población y muestra. Entonces el universo sería Río Gallego. Claro, yo Universo podría Río hacer Gallego, universo los adolescentes de Río población, Gallegos, exacto. población, los 200.000 chicos y la muestra, no sé, 100 los 100 Ponele que 200 esos que... 200.000, uno no dice 200.000 chicos, uno dice, Ok. ponele, universo, los adolescentes de Río Gallegos. La población puede ser, ponele, que yo diga, no me sé, la verdad que pido disculpas, no sé las distribuciones geográficas, pero que delimite dentro de Río Gallegos una zona, como los Ah, bien. adolescentes de tal Sí. zona, ¿no? Como que voy restringiendo, habla más, por lo general puede hablar de zonas geográficas o por ahí de los criterios. Y acá voy a hacer alusión a a esta diferencia entre, y ahí volvemos a esos conceptos de muestra y población, de muestreo. En realidad, muestra es, como dice la palabra, mi muestra, sobre lo cual yo recolecto los datos. Bien, esa es mi muestra. Y muestreo habla más de cómo yo realizo, digamos, quiénes van a ser mi muestra. Entonces, por eso no sé si vieron en la clase tipos de muestreo. Entonces, muestreo es el procedimiento, el método, que hay un montón, encima, como todo. En investigación hay mucha herramienta. Entonces, el muestreo habla del proceso de selección o de mi muestra. ¿Bien? Por ejemplo, si es intencional o no intencional, una de las primeras categorías. Intencional, como dice la palabra, hay una intención, yo no elijo al azar. No intencional, sí, eh, es que yo no tengo una intención. Supónganse que yo les digo acá, bueno, miren chicos, ¿saben qué? Estoy relevando datos en una encuesta de satisfacción, supónganse, o de problemáticas de aprendizaje. Bien, bueno, acá tengo el cuestionario, se los doy. Pueden contestar quien quiera contestar. Yo no estoy como, es mi grupo, pero no estoy, bueno, Gaspar está contesta la voz, Leandro contesta la voz, ¿me entienden? No es intencional. Entonces yo se la doy y ustedes, quienes quieran contestar, la contestan. ¿Sí? Eso es no intencional. Ahora, digo intencional, digo, bueno, miren, chicos, tengo esta encuesta para relevar datos para problemáticas, pero la encuesta es para de 30 a 35 años, supóngase, un criterio de selección, digamos, un criterio de inclusión. O sea, a nivel técnico se llama criterio de inclusión o criterio de exclusión. Los menores de 30 años se abstienen, no tienen que contestar la encuesta. ¿Bien? Entonces, supónganse, otro criterio. Digo, bueno, mayores de 30 o entre 30 y 35, y otro criterio es que hayan nacido en Río Gallegos. Bien, bueno, y así. Entonces, ahí hablan de una intencionalidad. Yo estoy poniendo criterios que condicionan la muestra. Estoy eligiendo así, bien, en cierta forma, bajo ciertos criterios. No intencional, no. ¿Sí? Se le llama en forma aleatoria también, al azar.
Esa es otra tipificación. Aleatoria y no aleatoria. Bueno, al azar. A ver, bueno, van a ser los primeros 5 que entraron al aula, vamos a hacer esto, ¿sí? Aleatoria, al azar, los primeros 5 por suerte, digamos. Eso es aleatorio. Y no aleatorio, no, o sea, está relacionado con la intencionalidad. No son sinónimos, son todas clasificaciones distintas, son tipos de muestreo. ¿Vieron como lo que vimos de diseño? Bueno, en muestreo también hay tipos de muestreo. Entonces todo depende del planteo problemático, qué es lo que yo quiero investigar, cómo lo quiero investigar, ¿no? Porque por ahí no me sirve, es una cuestión de qué me sirve para mi muestra. Si yo quiero investigar, a ver, este problema que hablamos, el nivel de actividad física y los adolescentes, ¿qué piensan? La muestra, si es importante que sea, o sea, ¿qué harían ustedes? ¿Intencional o no intencional la muestra en esos adolescentes? La selección. ¿Será importante que sea Y intencional? no intencional para que sea más abierta y no vaya dirigida a algo en específico, ¿Pero sino por que qué? ¿Es importante para el problema que quiero investigar? ¿Que sea no intencional o intencional? ¿Cambia en algo? Que si yo quiero hacerla intencional para mi problema. ¿Cambia en algo? ¿Afecta en algo? Y el hecho puntual son los adolescentes, supongo que sí. El muestreo va a ser sobre los adolescentes. Pero ¿cambia en algo si mi muestreo es intencional o no intencional? Si yo quiero ver, supónganse, porque tengo la hipótesis de que los adolescentes manejan un bajo nivel de actividad física, supónganse, ¿no? Quiero Mm. ver eso. Digo, bueno, ¿me cambia en algo mi problema si es intencional el muestreo o no? ¿Es indistinto o no? ¿Es importante? No, no cambia nada, yo creo. Eh, ¿Por qué? y porque, Mm. porque en sí la investigación va dirigida hacia los 200.000, supongamos un número, y no voy a investigar a los 200.000. Con que tenga 500 ya Bueno, basta ese y es mi sobra. muestreo. O es el muestreo. Ese es el muestreo. Claro, los 500.000, ponele, es la población. Bien. El muestreo son los datos que yo releve. Supónganse, tantas personas encuestadas. Bien. No cambia en nada en este problema. No me modifica, o sea, no tiene ningún sentido que sea intencional. Si yo lo que quiero ver realmente es el nivel de actividad física. Ahora, si yo lo hago intencional y digo, bueno, pongo un criterio de selección, digo, de chicos que hagan actividad extraescolar, supónganse, ¿no? O que hagan deporte o actividad física extraescolar. Ahí ya estoy o sea, no va a responder a mi problema concreto, porque ya en mi problema lo voy a tener que cambiar, voy a tener que decir, bueno, ¿cómo es el nivel de actividad física de los adolescentes que realizan actividades extracurriculares, deportivas extracurriculares? Porque si yo me quedo solamente con que todos los adolescentes y la actividad física, y yo después pongo un criterio de selección intencionado, que le voy a preguntar solamente a los chicos que van a... Y mi hipótesis de que no me va a salir que es un nivel bajo, me va a salir un nivel, ¿cierto? Entonces, fíjense, esto es aplicar la lógica, ¿no? No es que no hay recetas. Esto es pensar, pensamiento puro es investigación. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Les pregunto, ¿qué ejemplo se les ocurre de cuándo una muestra, muestreo intencional me puede servir? Cuando quiero averiguar qué o quiero estudiar qué. ¿Qué se les ocurre? el nivel académico de los alumnos, Mm. ¿Qué quieres ver del nivel académico de los alumnos? el Decime variable. conocimiento el conocimiento en cierta área, en cierta materia. Ahí yo creo que sería intencional. ¿Y por qué? ¿Vos querés ver el nivel en una materia? Que eso, fíjense, que eso, o sea, a partir lo que hacen los docentes, ¿cierto? Es lo que con las evaluaciones lo que se hace. Pero establecer relación entre qué. Te falta una variable ahí. Una es el nivel académico y la otra, ¿cuál es? Pelota.
¿Se entiende? Falta una variable ahí. Puede ser para hacer alguna comparación, Bien, ¿con qué? comparar, Bien, ¿con comparar, por qué? ejemplo, Sí. los estudiantes que cursan virtualmente con los que cursan presencialmente. Perfecto, perfecto, muy bien. Puedes decir, eh, supónganse, ¿hay diferencias o qué impacto tiene la formación a distancia del profesor de educación física y la formación presencial? Bien, entonces yo ahí voy a hacer criterios de selección. Es más, no sé si sabían, pero hay chicos, por ejemplo, acá este año se abrió acá en Buenos Aires una sede a distancia, es una cátedra a distancia, pero yo Buenísimo. los tengo los chicos, pero cursan las presencial ahí en River. O sea, las practican como ustedes, entonces como que, porque ustedes no es lo mismo que cursar, digamos, las distancias que ir al CARP, ¿cierto? O sea, cursan con los de presencial. Entonces hay como un mix ahí. Entonces, por ejemplo, ahí sería una muestra intencional y les tomaría a ellos directa, a quienes cursen en esta doble modalidad, por así decirlo. O hay estudiantes que venían cursando la presencial y por ahí les quedaron algunas materias colgadas y las están cursando a distancia. Entonces, ahí va a ser intencional, en criterio de selección, personas o estudiantes que cursen o hayan pasado por la experiencia de ambas, supóngase, ¿no? Y a través de ellos podemos ver qué dicen sobre la virtualidad y la presencialidad frente a una misma carrera en una misma institución y todo. Bien, bien, muy bien. Recuerda que tiene que haber mínimo dos variables. Con una sola variable no tengo objeto de estudio. ¿Sí? Si Bien. faltan variables, profe, o aspectos, ahí vendría a recaer en lo que dice error de la muestra, ¿o no? Bien, ¿cuáles son los errores que encontraron en la muestra? A ver, ahí voy a compartir pantalla. ¿Cuáles son los errores? Y en la parte dice falta de coherencia de la pregunta de investigación, la Bien, unidad de análisis y bueno, y la muestra. eso es medio lo que les hablaba antes, ¿se acuerdan cuando les decía cuando el diseño es descriptivo, después la hipótesis es explicativa? Bien, es uno de los errores más comunes en todo, a lo largo de todo el proyecto, las incoherencias. ¿Cómo yo mantengo la coherencia? Utilizando las mismas palabras, literal. Es más, miren, si yo les digo, eh, en esto, ¿no? Como hablamos vulgarmente, decir, bueno, tal cosa en la educación física. ¿Será lo mismo que si yo digo tal cosa en la actividad física o el ejercicio físico? Ya son conceptos distintos, ¿o no? ¿No? Sí. Entonces, ahí, repito, cómo yo combato la incoherencia acá es utilizando las mismas palabras. Pero, profe, ya lo puse, si no importa. ¿Sí? Se vuelven a utilizar los mismos elementos. Y después todo esto, el diseño, si es de corte exploratorio y descriptivo, todo tiene que ser el objetivo, la hipótesis, todo el trabajo tiene que ser desde esa mirada. Bien, ahí voy al final. Los problemas. ¿Qué otros problemas? Bien, Maxi. Ahí. No contaba, bueno, Bueno, eso es tengo, más práctico. profe, o anotamos con los chicos, Sí, eh, incluir casos que no deben estar porque no forman parte bien, del problema, de la población, perdón. bien. Bueno, eso también, por ahí, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros estamos investigando todo lo que es jóvenes líderes e incluso hacemos un estudio comparativo con Bolivia, o sea, comparativo, porque, colaborativo y comparativo, comparamos los líderes, los jóvenes líderes eh, digamos, de las nuevas generaciones, las generaciones emergentes. Pero la muestra acá en Argentina la tomamos en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Y yo, por ejemplo, había presentado gente acá a Buenos Aires y no, eso es, entonces se excluye porque ensucia la muestra, se le dice que ensucia la muestra, ¿bien? Vendría a ser como ese. Bien, ¿qué más? Casos inelegibles, dice, ¿no? ¿Ven? Dice, no se puede elegir entrevistar a niños porque no pueden votar legalmente. Bien, esto es muy común. Yo lo veo en los tesistas y en educación física. Quieren hacer todos los trabajos científicos con los niños, cuando la verdad que es súper difícil, no solo porque los niños no están preparados para digamos, para contestar ciertas preguntas, ya sean en cuestionario o en encuesta, sino que además esto hay todo un contexto legal de los padres, tenemos que tener la autorización, que es muy difícil. ¿Bien? Entonces, por ahí es esto, ¿no? De pensar, también hay que pensar la viabilidad detrás de esto, ¿no? De la selección de la muestra. Es todo un tema la muestra, es todo un tema. Bien, ¿qué más? Desestimar, bueno, desestimar o no elegir casos. Bien.
Bueno, vamos a las clasificaciones. ¿Qué otro tipo de tipificaciones de muestreo encontraron? Acá están los criterios de inclusión y exclusión que yo les decía, ¿ven? En forma aleatoria, al azar. Está aleatoria y no aleatoria. Intencional, no intencional. Probabilístico y no probabilístico. Lo vamos a ver sobre todo cuando empecemos a ver estadística. Lo habrán escuchado, ¿no? La palabra probabilidad. Bien. Sí, Ya les digo, tiene que ver cuando veamos sobre todo estadística, pero cuando mi muestra es probabilística, ¿sí? Que ya nos metemos con datos más porcentuales y estadísticos. Bien, que sea representativa, que la muestra tiene que ser representativa, válida, ¿sí? Confiable y significativa. ¿Qué significa que sea representativa una muestra? Y acá nos vamos a meter con lo que dice acá de las fórmulas. perfecto. ¿Qué significa que sea representativa una muestra? Se me perdió el laptop. ¿Qué es Que la represente la representativa? Sí. población, ¿por qué? A lo que Bien, nosotros claro. represente lo que queremos hacer. O sea, que no le preguntemos a cualquiera, sino vamos a lo que sea representativa a lo que queremos investigar. Bien. ¿Cómo se logra esa representatividad? ¿Se les ocurre? Eligiendo bien la muestra. Sí, pero no solo con la elección de, sino tiene que ver con los números. Por ejemplo, en este curso, si yo les digo, bueno, tengo la hipótesis de que, no sé, tienen, supónganse, un desempeño, un desarrollo motriz de un nivel elite, la comisión de turno vespertino de Río Gallegos del profesorado de Educación Física del IUR, 100 en el 2025. Bien, entonces yo agarro, digo, bueno, tomo a Maxi, no sé, no tomo, no sé, tomo, supónganse, son 30, yo tomo a dos personas y las mido, o sea, mido, tomo, las evalúo, ¿bien? ¿Qué dicen? Esa muestra, esas dos personas, ¿serán representativas los resultados que me den de todo el grupo? ¿Representará a todo el grupo esos resultados? No, No, yo creo que no. para mí no. No. ¿Qué necesito para que mi muestra, mi recolección de datos, a través de mi muestra, represente a toda la población? Variedad, Necesito que mi muestra sea más grande, claro. ¿cierto? Por ejemplo, Sí, en un censo poblacional, ¿ustedes qué creen? ¿Se le alcanza a hacer a todas las personas dentro del territorio argentino no, el relevo de datos poblacional? No, es no, idílico, es imposible o no. Es imposible. sí. Entonces, Pero la mayor parte sí, digamos. claro, la mayor parte. ¿Qué dice la ciencia? Igual, obviamente que todo depende. Vieron que acá habrán visto los videitos de todos los cálculos. Esto lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver sobre todo cuando empecemos a ver estadísticas. ¿Vieron? Yo les dije que la ciencia, el método científico, no la ciencia, el método científico viene en las matemáticas puras, ¿bien? Obviamente Claro. que hoy en día, no sé, antes en un momento se hacían manual estas cuentas. Hoy, por suerte, gracias a la tecnología, no tenemos que hacer cuentas y hay programas para poner, uno ingresamos los datos y vamos a ver, ¿sí? Pero, ¿qué dice? La regla básica y general, desde un enfoque cuantitativo, y algo creo que les he nombrado esto, es que la muestra, o sea, mi muestra tiene que alcanzar el 30% de esa población. Mm, ¿Bien? Mínimo. Mínimo, ¿bien? Pero por ahí también depende del problema, por eso hay muchas fórmulas distintas, hay muchas formas distintas. Pero bueno, es como una generalidad, ¿sí? Pero bueno, ahí va a Profe, ser representante. Sí, sí. pero tomando el 30% igual no sería, o sea, tan específico, porque al menos un 50% no tendría que ser. ¿Qué decís, Tami? ¿Que es poca? ¿Que es chiquita? Sí, un 30% me parece poco. Y de 100 que tenga, Un puede estar 30% 30, digamos. serían 10 alumnos de 30, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo te digo lo que dice el Entonces, método y lo que dice la ciencia en sí, ¿sí? Después puedes empezar, puedes tomar distintos autores. Esa eh, es la base, ¿no es cierto, profe? Digamos, claro, esa es después la no base, puede hacer exacto, nada. el De ahí mínimo para para arriba. alcanzar. Lo Exacto. mínimo son 30%. Mientras vos más te acerques a esa totalidad, al 100% de la población, obviamente, va, a ver,
lógicamente que va a ser más representativo. ¿Vieron? Esto me hace acordar, ¿vieron cuando tenemos elecciones? ¿Vieron cuando empiezan a sacar las votaciones, el boca de urna? ¿Vieron que dice el tanto por ciento de la población ya está? ¿Vieron analizar los votos? ¿No? Y vieron que cuando, ahora no me acuerdo, pero cuando ya va un porcentaje, como que después de ese porcentaje no varían los resultados. ¿No se han O dado de las cuenta? mesas que ya están, No me ¿cómo le acuerdo ahora dicen? cómo es. Las mesas escrutadas, ¿no? Claro, ya sacan el ganador, pero todavía le falta, porque en realidad terminan como al otro día recién Bien, exacto, exacto. De acá de que control de terminan. votos. Bien, pero está comprobado que después, fíjense que después cuando al otro día tenemos, está en No la cambia el totalidad, resultado. no cambia, ¿viste? Es mini, o sea, las diferencias por lo general, o se acercan, pero ya, fíjense, no necesitamos, ahí le demuestra, me parece que es un claro ejemplo de cómo demuestra que no hace falta, digamos, tener la totalidad, o sea, uno ya es representativa con un porcentaje menor. No sé, ahí Tami si te sirve. No me acuerdo, no se acuerdan Sí, qué porcentaje de ahí las se enten- mesas cuando ahí se empiezan a entendió decir. bien. Bien, eso es para que sea representativo. Significativo es lo mismo. Que signifique, o sea, todo lo que se acerca a esa realidad. ¿Se acuerdan? Está entre el objeto y el sujeto y acercarnos cada vez más a la realidad de ese objeto, ¿no? Entonces, pero bueno, hay muchos criterios, hay muchos. Pero bueno, es eso. La población se demuestra con la N mayúscula. Se marca N mayúscula, ¿no? Y la muestra con la N minúscula. Esto para que lo sepan, son cuestiones técnicas. Bien, muestra probabilística. Ya lo vamos a ver, es muy de estadística eso. En Quali no existe eso de probabilístico. ¿Ven? La N de 1278 la muestra. Fíjate también ahí. Esa N, la población es de 1000 y la muestra es de 278. ¿Viste? Ya está como, o sea, Sí, es lo que la ciencia dice, el método, que ya vos en una muestra, digamos, no hace falta ni siquiera alcanzar el 50% para que sea, realmente ya ahí vos alcanzás a que sea representativa, significativa, válida, así que puede ser tomada como veraz. Bien, bueno, y es eso. Bueno, ahí tienen otros tipos de muestreo por sujetos voluntarios, esto que yo les decía, bueno, chicos, tengo la encuesta, ¿quién quiere contestarla? La contesta, ¿no? Muestreo por cuotas, muestreo intencional o por juicios de experto, muestreo de conveniencia. Y así, depende de los autores, tenemos muchísimos. Selección intencional, estratégica de casos, esto es más de quali. Bien, aleatoria, ¿no? Esto al azar, intencional, bueno, más o menos lo que les he estado hablando. Muestra dirigida, sería, bueno, dice intencional igual a intencional. Bueno, pero es eso, ¿ven? Entonces, para cerrar, es esto. Estamos hablando con respecto a los elementos de nuestro problema, la unidad de análisis. Es a través de quiénes vamos a observar este problema. ¿Sí? La unidad de análisis. Bien, ahora, ¿en quiénes? ¿Dónde? ¿A quiénes voy a encuestar? ¿A quiénes voy a medir? Bien, ¿a quiénes voy a testear? Bien, a estas personas de acá. ¿Cuál es el universo? Bueno, acá, supónganse, la totalidad de los adolescentes escolarizados de Río Gallegos. Ok. Mi población va a ser de acá, de esta región o de estas escuelas, supónganse, que tome un grupo, puedo tomar escuelas, también no hace falta región, puedo tomar esta escuela y esta escuela, tres escuelas, ¿bien? Esa es mi población, bien, y ahí armaré mi muestreo a partir de esas tres escuelas. Digo para que no se queden con esto de la región nada más. Pueden ser escuelas, pueden ser, no sé, clubes, no sé, pueden, sí, pero es esto de sectorizar, recortar. Hasta acá, esta va a ser mi población. Y mi muestra es el método, la muestra en sí es sobre los cuales saco los datos. Esa es mi muestra, mis personas. Y el muestreo es el método que yo voy a utilizar para recabar con los instrumentos de recolección de datos. Bien. Bueno, no tienen actividad, ¿vieron acá que no tienen actividad? Pero a partir de la clase que viene vamos a hacer actividades. Aparte les quiero mostrar también vamos a hacer con el experimento de Milgram para ver experimento y vamos a ver todo esto. ¿Sí? Pero bueno, más o menos se comprendieron los conceptos de muestra. No es tan difícil, ¿cierto? Muestra, me parece que no. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Chicos, pónganme por favor en el chat el presente, así no los detengo más, no los retengo más. Y aparte se me apaga la computadora porque no encontré para enchufar la computadora. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Y ¿saben qué? Vamos a empezar para el portfolio a hacer actividades.
ustedes que armen el problema, no un proyecto, no, pero este ejercicio de armar problema, identificar los elementos, objetivo, hipótesis, sí, les voy a armar todo para que ustedes, digamos, los elementos para que ustedes completen. ¿El TIF, profe, es explicar el proceso de una investigación o hacer en realidad una investigación? No, eso en el la 2 van a hacer una investigación. No, acá explicar el Ah, proceso. el Los proceso, bien. elementos, qué haces, claro, que haces primero los momentos, a partir de los momentos Sabino, todo esto. ¿No? Bueno, y desde la Lo que venimos. conceptualización, sí es eso. Bien, Sí, es teórico, digamos, pero vamos a hacer ejercicio para que se comprendan mejor los conceptos, porque, para que sea más fácil de comprender. Bueno, buenísimo. recuerden el seminario de investigación está bueno, va a estar todo el día, así que van a haber alumnos exponiendo, así que está bueno para que vean, ¿no? Como actividad que ustedes también lo pueden hacer, así que para otros años, ¿sí? Bueno, me escriben cualquier duda o cualquier consulta que tengan. Les mando un beso grande y que tengan muy linda semana. Chao, profe, igualmente. Buena semana. Chau. Chao, chao.